Estaba en mi pieza pensando cuál podía ser el próximo video que iba a grabar. Tenía varias ideas, pero ninguna terminaba de convencerme. Hasta que miré mi librero y vi un libro que no abría hace tiempo. Era un diccionario de Mapudungun. Mientras lo hojeaba, llegué a una parte que mostraba cómo se dicen y construyen los números. Y pensé, cuando hablamos de la historia de las matemáticas en Chile, ¿desde dónde solemos empezar? Cuando pensamos en la historia de las matemáticas, es fácil imaginar universidades, profesores, libros antiguos, personas demostrando teoremas, pero si vamos al territorio que actualmente llamamos Chile, la matemática se desarrolló mucho antes de que existieran las primeras universidades o desde la llegada de los españoles. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie donde hablaremos sobre la historia de las matemáticas en Chile. En este primer video vamos a viajar de manera muy general desde el norte hasta el sur para observar cómo distintos pueblos desarrollaron conocimientos relacionados con el conteo, la medición, la geometría, el territorio y la observación del cielo. No pretendo resumir todas estas culturas en menos de 10 minutos, ni afirmar que todas entendían la matemática de la misma manera. Lo que quiero es mostrar algo más sencillo. La actividad matemática ya estaba presente en este territorio, aunque no apareciera escrita con los símbolos que utilizamos hoy. Para comenzar este recorrido vamos a movernos desde el norte hacia el sur. Este recorrido no representa fronteras rígidas. Muchos de estos pueblos habitaron territorios que actualmente pertenecen a más de un país y sus conocimientos también circularon mediante intercambios, viajes y contactos entre comunidades. En el extremo norte encontramos pueblos vinculados al mundo andino, como los aymaras y quechuas. Vivir en el altiplano exige comprender profundamente el territorio. Para cultivar era necesario observar las pendientes, distribuir el agua, organizar los terrenos y reconocer los ciclos del clima. Construir terrazas de cultivo o canales de regadío no consiste solamente en mover tierra, también requiere comparar distancias, controlar desniveles, distribuir espacios y decidir cómo aprovechar una cantidad limitada de agua. Quizás ellos no describían este conocimiento mediante fórmulas de geometría o hidráulica como lo haríamos actualmente, pero eso no significa que no existiera razonamiento matemático. La matemática no aparece únicamente cuando alguien escribe una ecuación, también aparece cuando se desarrollan procedimientos para resolver problemas de forma ordenada y repetible. Los textiles andinos también muestran organización geométrica, repeticiones, simetrías, desplazamientos y combinaciones de figuras. Sin embargo, es importante no interpretar cada diseño solamente como una decoración matemática. Los tejidos también pueden comunicar identidad, territorio, pertenencia y significados culturales. Esto no significa que quienes diseñaron estos patrones, estos diseños, conocieran las reglas o la definición de simetría como las conocemos actualmente. Significa que en verdad ellos desarrollaron reglas de composición, técnicas y conocimientos visuales que le permitieron generar estos diseños que son altamente organizados. En este punto puede aparecer una pregunta. ¿Podemos considerar todo esto como matemática? Bueno, en realidad depende de cómo nosotros entendamos la matemática. Si la entendemos como símbolos algebraicos, libros, instituciones, universidades, etc., entonces estaríamos dejando afuera de la historia gran parte del conocimiento. Si en cambio la entendemos como una práctica que nos permita contar, medir, diseñar, organizar, resolver problemas, entonces todos estos conocimientos que desarrollaron nuestros pueblos originarios, entonces sí se podrían considerar como matemáticas. Esto no significa que distintas culturas hayan desarrollado la misma matemática, ni que debamos traducirla a la matemática como la conocemos actualmente, ni ocupar los mismos símbolos occidentales que ocupamos. Significa que podemos reconocer que existen distintas formas de construir y transmitir conocimiento. Continuando hacia el sur, llegamos al pueblo mapuche. Y aquí quiero detenerme un poco más, porque fue precisamente un diccionario de Mapudungun el que originó este video. Veamos cómo funciona su sistema de numeración. Para comenzar, estos son los números del 1 al 10 en Mapudungun. 1 es Quiñe, 2 Epu, 3 Cula, 4 Meli, 5 Quechu, 6 Cayu, 7 Regle, 8 Pura, 9 Aya y 10 es Mari. Lo interesante aparece cuando queremos formar números mayores. El sistema es decimal y su construcción es bastante regular. Por ejemplo, para decir 12, primero tenemos 10,
Mari y después 2 Epu. Entonces, 12 se construye como Mari Epu, 10 más 2. Pero si colocamos el 2 antes del 10, obtenemos 2 veces 10. Entonces 20 es Epu Mari. Es decir, el orden cambia la operación. Cuando la unidad aparece después de Mari, se suma. Cuando aparece antes, indica cuántas decenas tenemos. Por ejemplo, 34 se construye como 3 dieces más 4. Kula Mari Meli. 58 sería Quechu Mari Pura. 5 veces 10 más 8. La lógica es muy parecida a la descomposición que enseñamos actualmente en la escuela, pero no porque un sistema haya copiado al otro. Ambos utilizan agrupaciones en base 10, probablemente relacionadas con una de las herramientas más inmediatas para contar, nuestros 10 dedos. Sin embargo, aprender a decir los números del 1 al 10 no basta para comprender el pensamiento matemático mapuche. El conteo, conocido como raquín, estaba conectado con actividades concretas y con formas orales de transmitir el conocimiento. También existieron dispositivos de cuerdas y nudos utilizados para registrar o comunicar información, conocidos en algunas investigaciones como purón o prón. Esto nos recuerda que la escritura con cifras no es la única forma posible de conservar información numérica. Una cantidad puede recordarse mediante palabras, marcas, posiciones, objetos, gestos o nudos. Cada sistema responde a las necesidades y a la cultura de quienes lo utilizan. Cuando empecé a pensar en esta serie, podría haber empezado con la fundación de las primeras universidades en Chile, con los primeros profesores o con los primeros libros que fueron impresos en este país. Pero si hacía eso, iba a dejar afuera una gran parte importante del conocimiento que se creó en Chile, con nuestros pueblos originarios. La matemática en Chile no empezó dentro de una universidad o de una institución, empezó con el desarrollo del conocimiento de nuestros pueblos originarios. Ellos tenían necesidades distintas, tenían lenguajes distintos, vivían en entornos distintos y aún así ellos diseñaban, medían, construían, seguían las estrellas para poder navegar. Entonces, no es que ellos tuvieran un conocimiento incompleto de la matemática actual como la conocemos hoy en día, ellos tenían una matemática distinta porque tenían entornos distintos y necesidades distintas. En el próximo capítulo vamos a avanzar a la época colonial para aprender cómo se fundaron las primeras universidades, quiénes podían estudiar matemática en estas instituciones y cómo se organizaba el conocimiento en esta época. Así que te invito a suscribirte a mi canal para que me acompañes en este recorrido por la historia de las matemáticas en Chile. Nos vemos en el próximo video.